Hola a todos y a todas. Vamos a hablar hoy sobre las válvulas de seguridad en instalaciones de fontanería. Las válvulas de seguridad se conocen también como válvulas de sobrepresión, válvulas de alivio, válvulas de desahogo o válvulas liberadoras de presión. Vamos a conocer cómo funcionan, dónde se instalan y por qué gotean. Las válvulas de seguridad se instalan tanto en circuitos de agua caliente como en circuitos de agua fría. Los circuitos de agua fría se suele instalar en instalaciones donde hay grupos de presión, donde hay grupos de bombas. La válvula de seguridad en este tipo de instalaciones se instala para que en caso de que alguna de las bombas se quede continuamente funcionando porque el interruptor de corte, presostato, prescontrol, etcétera, no corte la corriente a la bomba y la bomba no pare y esté continuamente metiendo presión a la instalación, la válvula de seguridad lo que hace es que se abre, permitiendo así liberar presión de la instalación y evitando que haya una rotura por un aumento de presión excesivo. Las válvulas de seguridad se instalan en la tubería de impulsión o en el colector de impulsión cuando hay varias bombas. Y además no se conectan directamente al desagüe. Se intercala una especie de embudo donde se conecta el desagüe de la válvula de seguridad y luego el otro extremo al desagüe. Como en el centro el embudo de descarga está abierto, se puede ver por ahí cuando la válvula de seguridad está tirando o no agua al desagüe. En instalaciones de agua caliente se utilizan también válvulas de seguridad de temperatura. Imaginaos que en una instalación la resistencia no para de calentar por cualquier motivo, porque el termostato falle también, y no pare de aumentar la temperatura en la instalación. ¿Qué sucede? Cuando la temperatura supera los 80 a 95 grados centígrados, reguladas las válvulas de seguridad por temperatura, la válvula se abre, vaciando agua al desagüe, permitiendo que entre agua fría al depósito, a la instalación de agua caliente, por tanto bajando la temperatura en la instalación. Las válvulas de seguridad se utilizan también en instalaciones de circuito cerrado como las instalaciones de calefacción. Además se utilizan también vasos de expansión. Los vasos de expansión permiten que cuando hay un aumento de presión en el circuito, de hecho son circuitos cerrados, pues absorbe el aumento de presión. En caso de que la presión sea mucha y el vaso de expansión no sea capaz de absorberlo, abre la válvula de seguridad permitiendo que vacíe presión en la instalación. Las válvulas de seguridad más utilizadas son las de este tipo, que se instalan en termos eléctricos, equipos de aerotermia, y se componen de varias partes. Esta palanquita, tirando de ella, accionamos el muelle que nos sirve de válvula de seguridad, permitiendo que se abra y podemos vaciar la presión del termo por ese agujerito. El muelle que se encuentra en ese interior sería la válvula de seguridad. Está tapando un agujero, el muelle viene tarado a una presión determinada y si en el depósito la presión es mayor a la que viene tarado el muelle, se abre. Justo ahí, en esa pieza que vemos ahí, donde está la flecha que nos indica el sentido de circulación del agua, ese otro muelle con ese otro cierre, esto sería una válvula de retención o antirretorno, que impide que una vez que el agua entre en el depósito, salga hacia afuera. Tenemos distintos tipos de válvulas y vienen taradas a presiones distintas. Las tenemos desde 6 bares de presión, 7 bares y medio, 8 bares, 9 bares y 10 bares. Vamos a desmontar la válvula de seguridad, la que normalmente se utiliza en un termoeléctrico, y vamos a ver cómo funciona. No todas las válvulas de seguridad de este tipo son desmontables, algunas para desmontarlas hay que partirlas, pero esta que tengo en la mano viene la misma palanca que acciona la apertura de la válvula de seguridad, viene roscada al agujero y podemos extraerla muy fácil.
Ahí estaría el muelle con el tapón, con la zoleta que hace el cierre sobre el asiento que vemos ahí al fondo, en la válvula. Y el muelle, como os digo, viene tarado de fábrica a una presión. Viene que soporta, ese muelle es capaz de soportar, en este caso esta válvula es de 7 bares y medio, pues ese muelle es capaz de soportar 7 bares y medio. En el momento que la presión en el depósito sea mayor a 7 bares y medio, pues el agua empujará ese taponcito, que es el que hace el cierre sobre el asiento de la válvula, permitiendo que escape agua por el agujerito. Por eso muchas veces jotea el termoeléctrico, porque la presión que hay en el interior es mayor a la fuerza que soporta el muelle de la válvula de seguridad. En los depósitos de agua caliente se produce el fenómeno de convección, igual que hablamos en el manual del termoeléctrico, que a medida que el agua se iba calentando iba aumentando de volumen. Por tanto, si lo tenemos en un depósito, no solamente aumentará el volumen, sino que aumentará la presión dentro del mismo. Si la presión es mayor a la presión de tarado de la válvula, pues de ahí que acaban las válvulas de seguridad de los termos eléctricos o de los aparatos de agua caliente, acaban goteando. Hay válvulas de seguridad que vienen combinadas, vienen tanto como para presión, válvulas de sobrepresión y válvulas de sobretemperatura. Como os he dicho antes, las válvulas de sobretemperatura suelen abrir cuando la temperatura en el circuito es mayor a 80, vienen reguladas entre 80 y 95 grados centígrados. Otro detalle que contienen algunas válvulas de seguridad es que en la propia válvula de retención contienen una pequeña válvula de alivio o válvula de compensación. Esa sería la válvula de retención de una válvula de seguridad. Hemos desmontado la válvula de retención, pero justo en el centro de la válvula de retención vamos a encontrar otro muelle pequeñito con otro taponcito de cierre, y dependiendo de la presión que contenga el depósito es capaz de abrir ese pequeño muelle dejando escapar agua no hacia el desagüe o hacia el exterior como hace la válvula de seguridad, sino que deja escapar presión hacia la tubería de entrada, hacia la tubería de agua fría, equilibrando la presión que hay en el circuito de agua caliente con la presión que hay en el circuito de agua fría. Sería una válvula de compensación, lo que hace que compensa, como os digo, la presión del acumulador, la presión que hay en el agua caliente. Como tenemos una válvula de retención justo en la entrada, en la válvula de seguridad, a la vez es válvula de retención, pues una vez que aumenta la presión en el depósito, no retrocede hacia afuera, y si la presión es mayor, acabaría goteando la válvula de seguridad. ¿Qué sucede con este tipo de válvulas que traen la valvulita compensatoria? Pues que al abrir esa pequeña valvulita compensa la presión del circuito de agua caliente hacia atrás, hacia el circuito, hacia la tubería que alimenta el termoeléctrico. Por tanto, si la válvula de seguridad tiene esa pequeña válvula de alivio, podríamos evitar que el termo gotee. En algún vídeo algún compañero me ha comentado que si quitando la válvula de retención, nunca la válvula de seguridad de un termoeléctrico o de un acumulador de agua caliente nunca se debe anular, pero si quitamos la válvula de retención, pues la presión que se acumule en el circuito de agua caliente retrocederá hacia la tubería de agua fría, equilibrando las presiones en todo el circuito. Llegaría incluso hasta la válvula de retención de entrada del contador. Ahora vamos a coger y voy a instalar un termo, voy a colocar
justo un manómetro delante de la válvula de seguridad, otro manómetro detrás de la válvula de seguridad y vamos a poner el termo en funcionamiento. Este termo trae doble resistencia, vamos a poner a calentar las dos resistencias, la presión en el circuito es de unos 4,5 kilos y vamos a ver cómo a medida que va calentando el termo, a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando la presión en la instalación. Fijaos cómo en poco tiempo ya va subiendo el manómetro. El manómetro está ya casi a 6 bares de presión. Fijaos cómo sigue subiendo y este tipo de termos eléctricos, la temperatura máxima suele estar entre 70 grados centígrados. Bueno, pues una vez que finalizó de calentar el termo, alcanzó casi 8 bares, 7,7 bares. O sea que la presión aumentó en el termoeléctrico 3 bares de presión. Fijaos que una válvula, la válvula que tengo instalada aquí, por ejemplo, pues es de 9 bares, no llegó a gotear porque la presión no llegó a superar los 9 bares, pero normalmente las válvulas de seguridad que traen los termos eléctricos están entre 6 y 7 bares y medio. Pues si hubiera tenido el termoeléctrico una de esas dos válvulas de seguridad, seguramente hubiera empezado a gotear, que es lo que sucede en la mayoría de los termos eléctricos. Fijaos cómo ya está la presión casi en 8 bares y sigue subiendo. Y lo que os digo, como la válvula viene tarada a 9 bares, por eso la válvula no ha empezado a gotear. Una de las soluciones, pues, cambiar la válvula de seguridad por una de mayor tarado. Hay termos eléctricos que traen válvulas taradas a 7 bares y medio, como os digo, a 6 bares, a 8, a 9, incluso a 10 bares de presión. Nunca superaremos o nunca instalaremos en un termoeléctrico una válvula superior a 10 bares de presión. Por tanto, tenemos soluciones para que no gotee la válvula de seguridad del termo. Colocar una válvula de seguridad con válvula de compensación en la válvula de retención, como hemos visto anteriormente cuando hemos desmontado alguna. Otra solución sería colocar un reductor de presión bien a la entrada del termo si la presión en la instalación anda sobre 3 bares, o colocar el reductor de presión a la salida del contador de agua si la presión está cercana o superior a los 5 bares. Otra solución sería instalar un vaso de expansión. Aquí el problema, si el termoeléctrico lo tenemos en un mueble en la cocina, pues será mucho más complicado. Si lo tenemos en un garaje, pues será mucho más fácil de colocar un vaso de expansión entre la válvula de seguridad y la entrada al termoeléctrico. Y lo que se hace normalmente en obra es instalar un desagüe junto a las tomas de agua. Y así colocamos un desagüe, un macarrón a ser posible transparente, desde la válvula de seguridad hasta el desagüe.